El sol apenas comenzaba a trepar por los muros de Jerusalén, pero el mercado ya estaba despierto. No era un lugar, era un rugido, un torbellino de voces, colores, monedas chocando como pequeñas tormentas de metal. El aire estaba cargado de especias que picaban la nariz, pan recién horneado que abrasaba el alma, y sudor humano que recordaba que la vida era lucha diaria. Dátiles frescos, más dulces que la miel. Aceite puro, traído del valle. Cordero, el mejor para el sacrificio. Entre ese océano de gritos caminaba Eliab, un joven vendedor de telas. Sus manos aún olían a lana teñida, y su mirada siempre atenta, porque en el mercado, quien se distraía, perdía. Sin clientes individuales, perdía oportunidades, perdía el día. A su lado, los cambistas golpeaban las mesas con monedas extranjeras, cambiando divisas de viajeros que venían de tierras lejanas. El sonido era hipnótico, clink, 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 como si el dinero tuviera su propio idioma. Un anciano discutía por el precio de unas palomas, una madre regateaba por trigo, un niño corría entre piernas, riendo como si no existieran preocupaciones. Pero debajo de todo eso, había tensión. Los soldados romanos vigilaban, sus armaduras brillaban como una advertencia silenciosa. No hablaban mucho, pero su sola presencia pesaba. Cada vendedor sabía que un error, una palabra fuera de lugar, podía costar más que unas monedas. Eliab lo sabía. Por eso sonreía incluso cuando el trato no era justo. Por eso asentía incluso cuando quería protestar. Porque el mercado no era solo comercio, era sobrevivencia. Un cliente se acercó a su puesto, miró las telas, las tocó, las levantó hacia la luz. ¿Cuánto por esta? Eliab respiró hondo. Ese momento, ese simple momento, podía decidir si esa noche habría comida en su casa. Y justo cuando estaba a punto de responder, un grito atravesó el mercado. No era un grito cualquiera, era diferente. No vendía, no compraba, sacudía. Las conversaciones se apagaron como velas bajo el viento. Las miradas comenzaron a girar hacia un mismo punto. Eliab frunció el ceño. Algo estaba pasando. Y sin saberlo, ese instante estaba a punto de romper la rutina de un día común y arrastrarlo hacia algo que nadie en el mercado olvidaría. El murmullo del mercado se transformó en un silencio extraño, tenso, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Eliab se estiró un poco, tratando de ver entre la multitud. Los cuerpos se abrían lentamente, no por cortesía, sino por sorpresa. Y entonces lo vio. Un hombre avanzaba con paso firme. No vestía como rico, no gritaba como comerciante, no negociaba como los demás. Pero su presencia imponía más que cualquier soldado. Sus ojos recorrían el lugar como si le doliera lo que veía. A su alrededor, algunos lo reconocían, susurraban su nombre, otros solo observaban, confundidos. Los cambistas confiados seguían con su ritmo. Clink, clink, clink. Hasta que todo cambió en un instante. El hombre se detuvo frente a una de las mesas. Miró las monedas, miró a los hombres, y sin aviso, la volcó. Las monedas salieron disparadas como lluvia de metal, rodando por el suelo. El sonido que antes era ordenado, ahora era caos. ¿Qué haces?, gritó uno de los cambistas, lanzándose al suelo para recoger su dinero. Pero no hubo respuesta tranquila, solo acción. El hombre avanzó, volteando otra mesa, y otra, y otra. Las palomas escaparon de sus jaulas batiendo alas desesperadas. Los animales se inquietaron, la gente retrocedía, algunos por miedo, otros por asombro. Eliab sintió que su corazón le golpeaba el pecho. Nunca había visto algo así. Nadie se atrevía a desafiar ese sistema. Nadie tocaba el flujo del dinero. Nadie interrumpiría el orden, aunque fuera injusto. Pero este hombre no solo lo estaba interrumpiendo, lo estaba desmantelando. Han convertido esto en algo que no es. Su voz no era solo fuerte, era profunda, como un trueno que no venía del cielo, sino del alma. Los soldados romanos se movieron,
sus manos cerca de sus armas, observaban, calculando, porque esto ya no era solo un disturbio, era algo más peligroso. La multitud se dividía, algunos murmuraban con enojo, otros con esperanza. Eliab no sabía en qué lado estaba, solo sabía que algo dentro de él se había despertado, porque por primera vez alguien estaba diciendo lo que muchos callaban. El ruido volvió, pero ya no era el mismo. Ahora era desorden, preguntas, temor. Y en medio de todo eso, el hombre se detuvo, giró lentamente, y sus ojos se encontraron con los de Eliab. Un segundo, solo un segundo, pero fue suficiente, porque en esa mirada no había odio, había verdad, y eso era aún más inquietante. Eliab tragó saliva, el mercado seguía temblando, los soldados avanzaban, la multitud se agitaba, y en ese punto exacto, todo estaba a punto de escalar a algo mucho más grande, y lo que sucedería después cambiaría no solo el mercado, sino el corazón de quienes lo presenciaban. El caos no se apagó de inmediato, pero algo más fuerte comenzó a imponerse. No fue el ruido, no fue la fuerza, fue el silencio que dejó el impacto. Las monedas seguían rodando por el suelo, algunas cayendo en grietas, otras siendo recogidas con manos temblorosas. Los cambistas gritaban, pero sus voces ya no tenían autoridad. Sonaban pequeñas, casi vacías. Eliab no podía moverse. Sus manos seguían sobre las telas, pero su mente estaba en otro lugar. Porque lo que acababa de ver no era solo un acto de enojo, era una declaración. A su alrededor, el mercado intentaba recomponerse, como una bestia herida que no entiende quién la tocó. «Esto es una locura. Nos arruinará a todos. ¡Alguien deténgalo!». Pero otros no gritaban, observaban, pensaban, sentían. Una anciana que antes discutía por el precio de unas palomas, ahora lloraba en silencio. Un joven con las manos llenas de monedas que no eran suyas, las dejaron caer, como si de pronto pesaran demasiado. Eliab tragó en seco. ¿Desde cuándo el dinero pesaba en el alma? El hombre caminó entre ellos, ya no volteaba mesas, ya no empujaba nada, solo caminaba. Y cada paso parecía dejar una pregunta flotando en el aire. ¿En qué se había convertido ese lugar? El mercado, que debía ser vida, se había vuelto prisión. El intercambio, que debía ser justo, se había torcido. La fe, que debía ser sincera, se había mezclado con interés. Eliab miró sus telas. Recordó las veces que había subido el precio más de lo justo. Las veces que había sonreído, solo para vender más caro. Las veces que había callado, por miedo. Y sentía algo incómodo. No culpa completa, pero sí una grieta. Como si algo dentro de él estuviera empezando a romperse para dejar entrar luz. Los soldados avanzaron unos pasos más. El ambiente se tensó de nuevo. Nadie sabía si todo terminaría en violencia. Pero el hombre no huyó. No se escondió. Se detuvo en medio del mercado, ahora desordenado, ahora desnudo. Y por un instante, nadie habló. Ni los vendedores, ni los compradores, ni los soldados. Fue un momento suspendido en el tiempo, como si Jerusalén entera estuviera escuchando, aunque no hubiera palabras. Eliab sintió que su pecho ardía, no por miedo, por algo distinto, algo que no podía explicar. Y entonces comprendió algo que lo dejó inquieto. Ese día no se trataba de perder dinero, se trataba de perder una forma de vivir para encontrar otra. Pero esa revelación aún no estaba completa, porque el día no había terminado, y lo que vendría no solo marcaría ese momento, marcaría para siempre la historia de quienes estuvieron allí. El mercado finalmente se calmó, no porque todo volviera a la normalidad, sino porque la normalidad ya no encajaba. Algunos reconocían lo que quedaba de sus puestos,
Otros se marchaban en silencio, como si cargaran algo invisible sobre los hombros. Los soldados, desconcertados, decidieron no intervenir más, no ese día. Y el hombre ya no estaba. Se había ido como vino, sin anunciarse, sin desesperarse, pero había dejado algo más fuerte que su presencia. Había dejado preguntas. Eliab seguía allí, de pie frente a sus telas. Nadie compraba, nadie negociaba. El bullicio que antes llenaba cada rincón, ahora era un eco lejano. Miró una moneda en el suelo, se agachó, la tomó. La observó con detenimiento, como si fuera la primera vez que vio una. Y por primera vez en su vida, no pensé en cuánto valía. Pensó en cuánto le había costado por dentro. Cerró el puño, y luego lo abrió lentamente. La dejó caer. No porque el dinero fuera malo, sino porque había entendido algo más grande. Ese día, el mercado no solo había sido sacudido por manos humanas, había sido confrontado por una verdad que no se podía comprar. Eliab levantó la mirada. El sol ya estaba alto, la gente seguía viva, la ciudad seguiría vendiendo, comprando, negociando. La vida continuaría. Pero él ya no era el mismo. Y mientras guardaba sus telas, una idea ardía en su interior. Tal vez el verdadero valor no estaba en lo que se vende, sino en lo que uno está dispuesto a no vender. En aquel mercado del año 33 DC, no solo se intercambiaban productos, se intercambiaban decisiones, valores y corazones. A veces, sin darnos cuenta, también convertimos nuestra vida en un mercado, donde todo tiene precio, donde todo se negocia, donde incluso lo sagrado puede volverse rutina. Pero hay momentos en los que una verdad irrumpe, sacude, incomoda y nos obliga a mirar dentro. Y la pregunta sigue viva hoy. ¿Qué estás vendiendo que nunca debes poner en precio? Si esta historia tocó algo dentro de ti, es porque no es solo historia, es un espejo. Suscríbete al canal Narrativa Bíblica. Dale me gusta. Comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Porque a veces, una sola verdad puede cambiar.